Chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como siempre les digo, espero que estén bien en sus hogares, con sus familias, resguardados del coronavirus, haciendo deporte si es que pueden, alimentándose bien, haciendo en suma las cosas que a ustedes les gusta hacer en la vida, ¿no es cierto? Para tener la moral en alto y también una buena salud mental, que es importante tenerla en estos tiempos de pandemia. Vamos a comenzar entonces, vamos a ir finalizando la unidad número uno. Estamos, recuerden, viendo la construcción de los estados-naciones en Europa, en América y en nuestro país. Y en esta oportunidad vamos a revisar qué fue la República Conservadora y su sostén, que fue el orden portaliano. ¿Sí? Por lo tanto, el objetivo de esta clase y de esta cápsula va a ser describir la consolidación de la República Conservadora de nuestro país y su sostén en el orden portaliano. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es el orden portaliano. Y para ello vamos a remitirnos a un evento político escandaloso, bélico que hubo durante el siglo pasado y que tiene su origen en la Constitución de 1928 y sobre todo en los gobiernos liberales de la época. ¿Sí? Ustedes recordarán que la última de las constituciones del periodo de organización de la República, de los ensayos constitucionales, es una carta magna de carácter liberal. ¿Sí? Luego de haber desechado una carta magna de carácter federal y una carta magna de carácter moralista, más conservadora, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a suceder? Que en este marco en el cual el Estado y la nación está estructurada bajo un marco normativo liberal y un gobierno liberal, va a surgir el descontento de los sectores más conservadores, obviamente, ¿sí? ¿Y quiénes son los sectores conservadores? Ustedes recordarán bien los pelucones, los o'higginistas y este grupo, este pequeño grupo de empresarios llamados los estanqueros que tenían los monopolios, ¿no es cierto?, de determinados bienes, y como lo eran el tabaco, el licor, los naipes, etcétera, ¿sí? ¿Y qué va a suceder entonces en este marco de, de un país que está gobernado por una carta magna liberal? Comienzan a surgir, ¿no es cierto?, las voces de que esta cosa tiene que acabarse, ¿sí? Que esta constitución liberal no sirve, ¿sí? Y, cuento corto, van a haber en 1829 unas elecciones en nuestro país, ¿no es cierto?, donde va a ser elegido, previa aprobación del Congreso, como vicepresidente, un político liberal. Y esas elecciones van a ser muy polémicas porque los sectores conservadores van a decir, oiga, pero si este caballero no es popular, nosotros sabemos que él sacó menos porcentaje de votos de lo que se estipula. No, este vicepresidente es ilegítimo, ¿cierto? Y va a haber entonces un levantamiento armado contra el gobierno liberal que estaba presidiendo la moneda, ¿sí? Estaba presidiendo el gobierno. Y en este conflicto armado, que es llamada la Guerra Civil de 1829-1830, van a entonces a pelearse los sectores liberales y pipiolos contra los sectores estanqueros, pelucones y o'higginistas. ¿Sí? Finalmente, luego de varias batallas, va a vencer el sector conservador en una batalla en un pueblito que se llama Lircay, famosa la batalla de Lircay, y como resultado de la victoria conservadora, van a ser expulsados del país los militares liberales. ¿Sí? Esa es una de entre muchas consecuencias que se podrían hablar. Y va a surgir entonces esta figura controversial hasta hoy en día para los que estudian historia o hacen historiografía, que es la de don Diego Portales y Palazuelos, ¿sí? Este estanquero que tenía el monopolio de los naipes, de el alcohol, de los cigarros, el tabaco, de las cartas, ¿no es cierto?, que se había enriquecido por tener el monopolio, ¿no es cierto?, y que no había cumplido el trato que tenía con el gobierno, que era pagar las deudas de guerra, que nosotros ya lo habíamos visto.
se convierte en una figura pública porque él va a financiar precisamente al sector conservador durante la guerra civil de 1829-1830. ¿Sí? Entonces este sujeto va a ser considerado un ángel por algunos, pero también va a ser considerado un demonio por otros. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Porque está en controversia la figura de Diego Portales. Si alguien en esa época hubiera hecho este escudo para el país, si este fuera el escudo de la nación para el país, probablemente don Diego Portales estaría de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este escudo se ilustra cómo don Diego Portales sentía que era el país. ¿Sí? Por un lado, acá arriba, lo que vemos son militares siempre peleando entre sí. ¿Sí? Siempre guerreando como buenos militares. Y por tanto, militares poco disciplinados, eh, poco rectos, tendientes al conflicto, etcétera, etcétera. Y por otra parte, acá abajo, nosotros lo que vemos, o sea, y lo que veía don Diego Portales, en suma es que el bajo pueblo o la sociedad civil era un pueblo incivilizado, tendiente al alcoholismo, tendiente al baile, a la prostitución, a todo lo que puede considerarse como vicios dentro de una sociedad. ¿Sí? Entonces la imagen que tenía don Diego Portales, que es esta figura pública que va a aparecer en la escena política nacional, es la de que el país está en un estado caótico, con militares que se están peleando cada rato y con un pueblo que es bueno para el carrete y no para las virtudes que son necesarias en una república moderna. Entonces, lo que va a proponer don Diego Portales, primero que todo, es domesticar a estos militares rebeldes, ¿cierto? Dejarlos como, ilustrar la imagen, como un perrito que hace caso a todo lo que le diga el poder civil o el presidente o él mismo, ¿sí? Recordemos que hasta este minuto la gran mayoría de los militares que habían participado en la independencia se habían inmiscuido en la vida nacional y como habían peleado en su calidad de militares generaban, a juicio de don Diego Portales, una situación caótica que entre otras cosas no permitía hacer crecer a la economía del país. ¿Sí? Desde O'Higgins hasta Ramón Freire solamente vemos militares... bueno, y hasta mucho después, en verdad, solamente vemos militares ejerciendo cargos públicos, ¿sí? Y eso es lo que para don Diego Portales tiene la semilla de la inestabilidad para el país. Esto es lo que dice en una carta el caballero susodicho, ¿sí? En una carta famosa que escribe. La democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano. Salimos de una terrible para volver a otra. ¿Y qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar. Pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el orden y por el camino del orden y de las virtudes. ¿Sí? Entonces lo que tenemos en este discurso de don Diego Portales es una visión de un país, como ya hemos dicho, lleno de vicios, con pocas virtudes, y que para poder alcanzar esas virtudes lo que necesitamos es un gobierno fuerte, centralizador, y que ayude a los hombres entonces a ser modelos de virtud, que les enseñe cómo ser seres virtuosos, ¿cierto? A ser ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes, como dice. Y una de las formas entonces va a ser domesticar a estos militares rebeldes que pasan peleándose, ¿sí? Este gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de patriotismo y virtud, entonces se logra primero que todo domesticando a los militares. ¿Cómo va a hacer eso? Por una parte va a echar del país a todos los militares que venían, digamos, de la tradición liberal y que habían perdido durante la guerra. Y por otra parte también va a consolidar y profesionalizar las Fuerzas Armadas de nuestro país, solo como fuerzas que tienen que asegurar los intereses de soberanía nacional, ¿sí? Es decir, los militares ya no tienen más que preocuparse de cómo va a ser el gobierno acá, sino que lo que tienen que hacer es preocuparse de que no nos invadan otros países, ¿sí? Y lo segundo, no solo va a ser domesticar a los rebeldes, sino que también va a ser disciplinar a los viciosos. Y quiero que leamos entonces esta frase, en otra carta que le escribe. En Chile la ley no sirve para otra cosa que no sea para producir la anarquía, la ausencia de sanciones, el libertinaje, el pleito eterno, el compadrazgo y la amistad.
Si yo, por ejemplo, apreso a un individuo que sé que está urdiendo una conspiración, violo la ley. Maldita ley, entonces, si no deja el brazo del gobierno proceder en el momento oportuno. Este respeto por el delincuente o presunto delincuente acabará con el país en poco tiempo. El gobierno parece dispuesto a perpetuar una orientación de esta especie, enseñando una consideración a la ley que me parece sencillamente indigna. Los jóvenes aprenden que el delincuente merece más consideración que el hombre pro, ¿sí? El hombre pro es el hombre, digamos, que se rige por transparencia, por, digamos, por que es un ser recto. Eh, Probo viene de probidad. Que lo importante acá entonces que lo que muestra don Diego Portales es que a este país le falta disciplinamiento, ¿sí? Precisamente para lograr que la gente tenga un modelo a seguir y logre esta virtud y rectitud en su vida que va a permitir engrandecer la patria, ¿sí? Y acá aparece específicamente la idea del que rompe la ley, que es el delincuente, y cómo don Diego Portales desprecia a la legislación que protege al delincuente, pero no protege a quien sufrió las consecuencias o quien sufrió por el delincuente susodicho, ¿sí? Y por lo tanto lo que va a hacer don Diego Portales, que va a ser una idea suya, es primero crear una guardia cívica, ¿sí? O guardia civil. ¿Y qué va a hacer esto? Va a ser los primeros antecedentes de los carabineros, ¿sí? Lo que va a hacer entonces don Diego Portales es lograr que haya una suerte de cuerpo pseudo militar profesionalizado que se dedique a eh, disciplinar y vigilar las actitudes del ciudadano común y corriente para llevarlas a la máxima virtud posible y que no cometa delitos. Y va a crear, en ese sentido, o va a idear la idea de presidios ambulantes, ¿sí? Es decir, cuando agarraban a alguien haciendo una fechoría, lo tomaban, lo encerraban en este suerte de mini calabozo andante y lo paseaban por toda la ciudad. ¿Para qué? Para hacer del hecho mismo un espectáculo, ¿no es cierto? Y que la gente viera que era lo que le esperaba si es que hacía lo mismo que la persona apresada, ¿sí? Por lo tanto, hay una especie de manifestación pública, de espectáculo público, que lo que intenta hacer es demostrar que si usted comete algún delito, usted va a sufrir públicamente por el delito que cometió, ¿sí? Los presidios ambulantes. Y todo esto va a estar entonces, toda esta ideal portaliano va a estar finalmente institucionalizado en la Constitución de 1833, que retoma un poco el espíritu de la primera de las constituciones de la época de la organización de la República, que es la Constitución moralista, que entre otras cosas va a decir que Chile tiene un Estado, una autoridad fuerte, un Estado centralizado, ¿no es cierto?, donde el voto es censitario, es decir, hay ciertas características de los ciudadanos que permiten que él pueda votar o que no. Entre otras cosas, la más importante es que tenga dinero, es que sea hombre y tenga una determinada edad. Y también que la religión oficial del Estado va a ser la católica, ¿sí? Haciéndole a un guiño a los sectores más tradicionales y más católicos de la sociedad chilena. Y esta institucionalización va a durar muchos años. Esta constitución, a diferencia de los ensayos anteriores, sí va a lograr consolidar un determinado orden republicano, ¿sí? ¿Y cuál va a ser ese orden finalmente? Y como gran conclusión del ideario portaliano, va a ser entonces la reconstrucción del orden monárquico en un contexto republicano. Básicamente que en nuestro país la idea de don Diego Portales era que hubiera un rey, que tuviera la autoridad de un rey, las potestades de un rey, pero vestido con las ropas de la presidencia y del orden republicano, ¿sí? Que hubiera un rey a pesar de que también hubiera un congreso y un poder judicial, ¿sí? Dicho esto, una tarea para ustedes que yo les ofrezco por otro 10% de la misma forma que lo hicimos en la tarea pasada, y es que deben responder alguna de las dos cartas expuestas en esta presentación a don Diego Portales, ¿sí? Utilizando argumentos claros y coherentes que demuestren su opinión de forma fundamentada. La carta debe tener no menos de 200 palabras y no más de 500. Y debe ser enviada a mi mail, que es matias.note.guayo.lph@gmail.com, a más tardar el lunes 24 de agosto del presente año, ¿sí? Es decir, lo que usted tiene que hacer, si quiere ganarse un 10% más, es leer esta carta, ¿no es cierto?, que escribe don Diego Portales y responderle.
Y en esa respuesta usted tiene que argumentar si cree que lo que dice don Diego Portales es verdadero, es falso, está bien, está mal, tiene cosas verdaderas y tiene cosas falsas, hoy en día sería aplicable o no, eso ya depende de usted. Y también lo puede hacer con esta otra carta que le escribe. Sin más, chiquillos, chiquillas del Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado, los dejo hasta acá y nos vemos entonces en la interacción. ¿Sí? Un gran abrazo.